¿Qué harías si te das cuenta que ya no estás de acuerdo con las creencias o acciones que está tomando tu religión? ¿Dejarías tus creencias de lado o crearías un nuevo movimiento? Hola a todos, bienvenidos a la sección más underground de Pasavante. El video del día de hoy está patrocinado por Claudia, muchas gracias. Aquí está tu comentario, por aquí estará. ¿Fuiste la inspiración de este video? Claro que sí. Me esforcé, leí mucho. El día de hoy el tema son las sectas, ¿ok? Exacto, sí, las sectas y los cultos. Porque la verdad es que yo suelo usar los dos términos como intercambiables. Porque porque eso es en la vida de nuestro día a día, ¿ok? Son intercambiables esos términos, pero no lo son en realidad, ¿ok? Porque, ¿qué entendemos por una secta? Una secta, hay que entender que en general las sectas y los cultos pueden o no ser religiosos, ¿no? O sea, puede ser solamente como una diferencia de pensamiento en cuanto a una corriente general. O sea, incluso, digamos, en economía podríamos llamar una secta a los capitalistas y otra a los comunistas, ¿no? Pero pues no lo hacemos. Por lo general, Por lo general se usa en cuanto a grupos que tienen alguna afiliación religiosa, ¿no? Y en cuanto a este video va a ser así, ¿no? Entonces, pensémoslo como las religiones son, pues, las iglesias son las religiones que llevan más tiempo, están más establecidas, tienen congregaciones más grandes. Por lo general, las iglesias tienen una relación con el Estado. Después de eso, como partiendo un poquito más, están las denominaciones, que se le llaman pues a grupos que igual están bien estructurados, Lo importante es que, digamos, las iglesias y las denominaciones forman parte de la sociedad, ¿no? Como que están bien aceptadas por la sociedad y no hay como ninguna clase de rebeldía en cuanto a digamos, a la moral o los pensamientos normales de una sociedad en específico, ¿no? Pero las denominaciones a veces es lo que pasa cuando ya lo llaman como ya no hay un monopolio de la religión en cuanto a una iglesia. Después de eso llegamos, como ya yéndonos más hacia lo radical, empezamos con las sectas, ¿no? Las sectas son derivados, los llaman un poco más radicales, como ya encontraron como un set de creencias y de prácticas que se diferencian bastante de la rama principal. Las sectas y los cultos son, pues a veces no son aceptados por la sociedad, son mal vistos. Y, por ejemplo, en las sectas se considera a los mormones. Y en el extremo están los cultos, que pues se supone que es un grupo que no es muy grande, no está bien estructurado, que no necesariamente tienen un monopolio de la información, pero sí tienen un líder carismático y son como extraídos de la sociedad. O sea, no están integrados, no, por lo general incluso es no solamente en una parte ideal, sino en una parte física que se van y se exilian a otro lado. Entre los cultos, a veces se considera a la cienciología, que pues sabemos que hay personas prominentes en esta asociación, así que cuidado. También quisiera aclarar que muchas religiones empezaron como sectas de una religión anterior. Por ejemplo, el cristianismo empezó como una secta del judaísmo. Incluso en la Biblia lo llaman, hablan de una cabecilla de la iglesia, del cristianismo, pero lo hablan como una cabecilla de la secta de los nazarenos. Y pues está, claro, entre el judaísmo y el cristianismo, pues no se puede determinar un punto específico en el que en el tiempo dijeron, pues ya somos dos religiones distintas, ¿no? El camino que siguen las religiones a lo largo de la historia, pues son cosas bastante como acá, además de personales, pues no es como un punto definitivo, ¿no? O sea, sí, lo llamaban una secta en la Biblia. Probablemente había personas que tenían prácticas del judaísmo, pero pues tenían creencias como más afiliadas al cristianismo, porque se encontraban en una comunidad
en la que el judaísmo era la religión predominante, pero ellos personalmente creían, digamos, que Jesús sí era el Mesías, ¿no? Pero bueno, les traigo una serie de ejemplos de sectas a lo largo de la historia. Y la verdad, el primer ejemplo es mi favorito. Claro que sí. No soy para nada... No es nada sesgado este orden. El primero es la secta de los sofitas o de los sofianos. Específicamente la de los naacenos. Esta es una secta que está registrada más o menos como en el siglo I después de Cristo. Y primero que nada, no sabemos si se llamaban ofitas u ofianos, porque pues lo que sufren muchos de estos grupos es una persecución por parte de alguna otra religión. Y bueno, el punto es que los sofitas eran un grupo cristiano que eran gnósticos, que significa que ellos ponen por encima el conocimiento espiritual, que es el gnosis. Bueno, eso está encima de las enseñanzas, de la autoridad de la iglesia, y pues eso pues, no le gusta tanto a la iglesia en muchas ocasiones. Y bueno, el punto es que ellos creían que la serpiente divina, ya saben, la serpiente, la del árbol, de Adán y Eva, no era un ser maligno, sino que era un ser positivo, que era incluso heroico, porque pues ellos creían que la serpiente quería darles el conocimiento, la manzana, quería darle la manzana a Adán y Eva para darles ese conocimiento, ¿no? La libertad de conocer. Bueno, el punto es que ellos creen que el Dios antiguo, el Dios del Nuevo Testamento, es una deidad malvada, es una deidad que está en contra de los hombres y que intenta destruir la humanidad. Y lo que hace la serpiente es dar ese conocimiento para que la humanidad pueda salvarse. Todo lo que sabemos sobre esta secta lo sabemos por un Hipólito de Roma en un libro que perdimos, güey. O sea, si alguien habla de esto, probablemente lo sacaron de este libro perdido del señor Hipólito, ¿no? Sí tiene nombre de Don Hipólito. Simón, a que te fíe un libro. También, pues, hay que pensar que los que nos dan la información son cristianos que estaban en contra de esta secta, entonces, cuidado con todo lo que les voy a decir, ¿ok? Puede que yo no esté sesgada, pero ellos sí. Ellos tenían esta creencia y por supuesto que tenían prácticas específicas. Y nos llega una descripción de una de sus prácticas cuando un padre de la iglesia ve cómo ellos llevaban a cabo la misa en el siglo IV después de Cristo y lo llama la misa abominable. Porque se supone que estaban pues en una iglesia, pero en una cesta, durante todo el ritual, ellos mantenían una serpiente en la cesta. Y al principio de la misa se convocaba a la serpiente y se dejaba que la serpiente pues como que se arrastrara entre los panes que se iban a comer como comunión. Y pues al final se daba toda la misa y al final pues se partía el pan por el que había tocado la serpiente, se lo comían y después besaban a la serpiente en la boca, todos los fieles. Y se supone que esto era, o sea, que tenían como a un encantador de serpientes específicamente para esto y que hacía que pues obviamente la serpiente se irguiera y estuviera calmada, porque al parecer era una serpiente venenosa. Entonces, pues, cuidado. Bueno, el punto es que este padre, pues, va y reporta a estos güeyes y empieza a hacerse una imposición cristiana en general, no a causa de estos güeyes, pero en general en el siglo IV se empieza a hacer una imposición cristiana sobre todos los preceptos que se debe de seguir en la religión. Y entonces, pues, van en contra de ellos y se eliminan todos los textos. Entonces, por eso todo lo que nos queda, pues, puede ser verdad y puede que no. Pero estaría bien chido, ¿no? Deberíamos de representar esa misa abominable. Recuerden, esto fue en el siglo I después de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Principalmente eso fue en Egipto, en la región del Mediterráneo, ¿no? Después nos vamos al siglo XI después de Cristo, con los cátaros. Ellos eran también una secta cristiana que, pues, se generó, nadie sabe exactamente dónde vienen,
pero se empezó a dar cuenta de esto en el siglo XI después de Cristo, y ya en el siglo XII después de Cristo ya tenían, o sea, como que se esparcieron por toda Europa occidental, pero como su lugar más fuerte era en el sur de Francia. En ese lugar tenían un apoyo no solo como de las personas comunes, sino también de los señores feudales, como que les daban protección para que pudieran rendir culto en ese lugar sin ninguna persecución, ¿no? Ellos también eran cristianos, pero ellos afirmaban que había una divinidad creadora, pero dual. O sea, había un Dios bueno, que era el del Nuevo Testamento, y era el que había creado el reino espiritual. Y había un Dios malo, que era el del Viejo Testamento, y había creado el reino terrenal, ¿no? Ellos predicaban el ascetismo, que es esta creencia de, bueno, esta práctica de limpiar tu cuerpo y de como negarse de los placeres terrenales y pues de muchas cosas que se consideran malas, ¿no? Ellos, uno de sus rituales más importantes, se daba unos momentos, un tiempo cerca de la muerte, cuando ya se consideraba que la muerte era inevitable. Ellos comenzaban un ayuno que era voluntario, y cuando ya les habían dicho, ya, te vas a morir, güey, ya, no hay salida de esto, ya. Entonces ellos comenzaban este ayuno que se llamaba la endura, y era se hacía con la idea de no comer nada para que tu cuerpo estuviera completamente limpio, y así cuando murieras, pues cuando pasaras, digamos, al purgatorio, cuando comenzaras tu nueva vida, pues fueras con el Dios bueno y estuvieras limpio de todas las cosas materiales de este mundo. Y bueno, obviamente la iglesia cristiana no estaba de acuerdo con el hecho de que hubiera una dualidad creadora, porque pues para ellos el Dios solo es uno, y ese es un precepto que se tiene que seguir, güey, ¿ok? No es de a ver si quieres. Entonces el Papa de ese entonces, que era Inocente III, empezó a mandar misionarios primero diciendo, oye, güey, pues es que eso no está tan chido, deja de creer eso, o sea, todo está bien, pero pues deja de creer eso, ¿no? Y pues la gente no quería, la gente creía bastante fervientemente en este concepto. En 1208 el Papa manda a un misionario, y el misionario excomulga a un conde, güey, porque le había dicho que era como que no le hacían ningún castigo a los cátaros. Y entonces pues matan al misionario del Papa, porque pues había excomulgado a este conde. Y pues el Papa dice, ¿sabes qué, güey? Pues ya, ni modo. Se acabó su Papa pacífico. Y entonces empieza una cruzada. Una cruzada que duró 35 años. Se llama la Cruzada Albigense. Y pues empezó a perseguir a todos estos fieles hasta que pues literalmente mató a todos. Esta secta se disolvió porque pues ya no quedaba nadie que creyera en eso. Y bueno, pues eso fue un poco como acá. Bueno. Después, en el siglo XIX, comenzó una secta que se llama los Milleristas. Milleristas. Claro que sí, por un güey que se llama Miller. Oh my God. ¿Qué creyeron, güey? Oh my God. No sé, yo estaba en Miller, toman cerveza Miller. No, güey. No, esos son otros, güey. Ellos fueron los seguidores de un tal William Miller. Un gringo, claro que sí. Bueno, él participó en la guerra anglo-estadounidense de 1812. Esta guerra es una guerra que se dieron entre Estados Unidos y Canadá y los británicos. Entonces, pues este güey era deísta. O sea, él creía que sí había un Dios, pero que Dios no se envolvía en los asuntos humanos, no tenía ninguna clase de injerencia, o sea, las cosas no pasaban porque Dios las hacía. O sea, no tenías un mal día porque Dios había decidido que necesitaba un guerrero más, ¿no? He visto mucho ese meme últimamente, perdón. Pero bueno, el punto, él creía eso, ¿no? O sea, sí creía que había un Dios, pero pues no se metía en los asuntos humanos. Hasta que fue una batalla
en la que los gringos tenían muchos menos soldados y ganaron. Entonces el güey, debo decir, el güey no estaba como en las líneas, o sea, el güey era como de los acá, que está en un montecito al lado. Y pues ganaron los estadounidenses. Y este güey escribió que cómo no iba a haber un dios. Ese milagro solamente pudo haber pasado por intervención divina. Y entonces el güey empezó a estudiar pues toda la Biblia. Encontró una línea que como que lo llamó y decía que después de 2300 días y noches, el templo se volvería a limpiar. Y entonces mi compa interpretó esto, que después de 2300 algo, o sea, iba a venir el apocalipsis. Porque la idea de que se limpiara el templo era que iban a limpiar el templo pues de todos los herejes, de toda la gente que no creía en Dios, de todos los males. Entonces, mi compa decidió que los 2300 días y noches equivalía a 2300 y los días equivalían a años. ¿Ok? Y después de eso, pues él sacó así, dijo que que cuando había pasado esto, en el 457 a.C., cuando Artajerjes I había dicho que se reconstruyera Jerusalén. Entonces ahí se limpió el templo primero. La segunda, por supuesto, que iba a pasar en 1843. Ya venía la segunda venida de Cristo, güey. Y había que prepararse. En 1831 dio a conocer su manifiesto, ¿no? Que pues solamente los fieles que fueran completamente creyentes de Dios y que fueran buenas personas se iban a salvar. Lo publicaron en revistas importantes de Estados Unidos y en periódicos importantes. Y de repente empezó como una histeria masiva, güey. Una histeria. Y como nunca había dicho qué fecha, pues le empezaron a llegar cartas. Pero de repente dijo que del 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844, en ese periodo se iba a acabar el mundo. Y entonces resulta que la gente empezó a ir a su pueblo porque pues creían que en vez de ser algo como espiritual lo que te iba a salvar, iba a ser estar cerca de este güey. Llegaron estas fechas, pasó todo el año que le había dicho y pues no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Y entonces pues resultó que alguien dijo, no, es que hicimos mal la conversión de no sé cuántos días. Es el 18 de abril de 1844. Pasó el 18 de abril, no pasó nada, güey. ¿Ok? Entonces hicieron como otra serie de cálculos así bien mamones. Y resultó que iba a ser el 22 de octubre de 1844, güey. El gran chasco. Bro, I don't know, así se llama en español, ¿ok? El gran chasco. Se reunió la gente. La neta yo dije, falta que vaya a haber un eclipse solar, güey. Ese día. Y ya, güey, los perdimos. No pasó nada, güey. No pasó nada. Y lo bueno de esto es que no pasó nada en general. O sea, la gente decidió, ¿sabes qué, güey? Esto era una mentira. Me han estafado. Y pues se fueron cada quien a su lado. Este güey admitió, dijo, pues sí, perdón, me equivoqué, güey. O sea, el vato siempre creyó que venía. O sea, que sí estaba cerca la segunda venida de Cristo. Pero pues no pasó. Este es un ejemplo de como la mejor posibilidad que pudo haber. ¿Ok? Nadie se murió. No mataron a nadie. Y antes de pasar a los peores casos, quiero darles un caso que yo me enteré, porque muchos de estos me los sabía, como los sabía anteriormente, pero uno que me enteré leyendo sobre esto y me hizo muy feliz. Porque también todo sale bien, ¿ok? Todo sale bien, no pasó nada. Es sobre el culto de cargo. ¿Tú sabes qué es el culto de cargo? Pasavante, David Pasavante. ¿No? Me decepcionas, ¿eh? No que muy acá viva la guerra y no sé qué, güey. Deja de ahí, te instruyo. Resulta, güey, que durante la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que pues Japón está como en medio de la nada. No hay una manera fácil de llegar a Japón. ¿Ok? Entonces los gringos dijeron, ¿sabes qué hay en el Pacífico, güey? Y que se ve como una escalerita hasta Japón. Islas. Donde hay tribus aisladas, tribus que en ese entonces eran no contactadas. Pues los gringos decidieron que iban a hacer bases navales, que a veces consistían nada más como en una pista de aterrizaje, ¿ok? No era como que tenían ejércitos ahí todo el tiempo, ¿ok? Y mientras hacían esto, pues por supuesto que el ejército gringo, muy bien organizado, debo decirlo, empezaron a aventar cargamentos
llenos de comida y de materiales, de ropa, de agua potable, güey, de combustible. Empezaron a tirar estos cargamentos desde el cielo en cajas gigantes. Resulta, güey, que pues pasó todo esto, pues obviamente los gringos como buenos comerciantes, buenos capitalistas de corazón, güey, empezaron a hacer negocios con los locales. Y entonces de repente, güey, pues los locales vieron que cosas que pues jamás habían tenido o que les costaba mucho tiempo como cosecharlas o que no se podían dar en sus islas, cosas así, güey, caían del cielo en cajas. Y pues bueno, se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y pues los gringos dijeron, pues ya no tenemos nada que hacer aquí, güey. Ya tengo una pista de aterrizaje, adiós. Y se fueron. Y entonces, güey, los locales que no estaban como muy... Como que no había... En algunas islas, en Tanavaanatu, en esta isla específicamente, pues los dejaron... Ellos sí eran... O sea, nadie se murió de hambre después de que quitaron este suministro de cargamentos, ¿no? Pero empezaron a recrear como los comportamientos de los soldados, creyendo que eso era lo que traía los cargamentos. Se empezaron a hacer como ropas, en vez de usar sus vestimentas usuales, se hacían como uniformes militares con hojas de palma y con cocos se hacían sus audífonos. Construyeron torres de vigilancia como simular una base militar gringa para que llegara el cargamento, güey, de los ancestros que habían enviado del cielo. Eventualmente, güey, pues la comunidad siguió, ¿ok? Pero en muchos sigue hasta el día de hoy. Hay uno en el de Tanavaanatu, que es el Joe From. Muchos creen que en realidad no es como un güey que se llamaba Joe From, sino que era Joe From America. Al final se volvió una parte de la comunidad, güey. O sea, al final ya no necesitaban como... O sea, ya se abrió, digamos, el comercio a estos lugares. Llegó, pues, el mundo exterior y, pues, comenzó a darse como un replanteamiento de toda la sociedad. Pero estos cultos se quedaron, güey. Hasta el día de hoy. Entonces, después de esa gran noticia, vamos a lo malo. El siguiente ejemplo que les traigo, ya como saltando un poco en la historia, acercándonos más, es el Heaven's Gate. Esta es una secta, era una secta, que se definía como una religión ovni. Simón, güey, Simón. Fue la creación de una pareja que se llamaba Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. Ellos creían en el mito de los astronautas ancestrales. Creían que los humanos habían sido puestos aquí por una raza alienígena y que iban a regresar por nosotros. Pero no por todos nosotros, sino por solo unos, pues los mejores de nosotros, ¿no? Los iluminados. Ya saben, siempre hay elitismo en estas cosas. No sabían cuándo iban a llegar por nosotros, pero ellos creían que iban a volver. Entonces ellos llevaron una vida bastante nómada. Daban pláticas a través de todo Estados Unidos. Por lo general eran pláticas a chicos de universidad, primeros semestres. Y ellos, pues, no tenían como creencias o prácticas dañinas. Simplemente, pues, creían en esta parte de la transformación, ¿no? De siendo tu mejor versión ibas a llegar a ser un ser mejor, ¿no? O sea, la paz, el amor al prójimo, ayudar a quien pudieras y que así vas a llegar. Ellos usaban mucho como una metáfora que era, eres una oruga que se va a convertir en una mariposa. Muy cliché, pero era lo que decían, ¿ok? Así atrapas a estudiantes universitarios. Todo iba muy bien. Se hicieron unos adeptos, unos 80, no era una secta muy grande, unos 80 adeptos, creo que en el punto máximo fueron 100. Y entonces, güey. Se murió Bonnie. Se murió Bonnie porque tenía cáncer y no se lo trató porque no creía en la medicina occidental, güey. Le sacaron un ojo porque tenía cáncer en su ojo y después, pues, se murió. ¿Ok? Se murió.
Y de ahí, güey... ¿Por qué estás triste por Bonnie? No estoy triste por Bonnie, güey. Bonnie se fue de este mundo. Bonnie no vivió esto, ¿ok? Pero entonces Marshall. Simón. Primero que nada, hay un montón de teorías que en realidad Marshall era homosexual. Y por la opresión que sufrió, pues tenía como ciertos deseos bastante reprimidos, ¿ok? Muchos sociólogos y muchos estudiosos de la religión dicen que no tenía... O sea, era un factor, pero no era el factor más importante. No era el factor determinante de todo esto, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que empezó a tener como un set de creencias cada vez más extrañas. Tuvo que hacer como toda una cambio en su mitología de su culto porque pues se murió Bonnie y pues ellos no podían morir porque eran seres de luz. Y entonces al final tuvo que explicar como una transformación de su cuerpo. O sea, lo que había pasado es que se había como quedado atrás el cuerpo de Bonnie y ella ya estaba con los señores alienígenas, ¿ok? Empezó a decir que no podían tener sexo nadie jamás ni con ellos, ni con nadie, ni con él, ¿ok? Y había ciertas comidas prohibidas y entonces el güey dijo, ¿sabes qué, güey? La neta, nuestros cuerpos nos van a traicionar, así que nos vamos a castrar. 40 miembros se castraron. ¿40 miembros? Gracias por reírse. Lo pensé desde la mañana. Bueno, 40 personas se castraron, güey. Quirúrgicamente, ¿ok? No se castraron químicamente. O sea, se hicieron una operación para quitarse todo, güey. El señor Marshall decía que, o sea, en su próxima transformación no iban a necesitar órganos sexuales. Y entonces, güey, alguien le contó que venía el cometa Halley en el 97. Y mi compa dijo, ¿saben qué viene atrás del cometa Halley? La nave. La nave viene, cometa, nave, la cola del cometa. Entonces no podemos ver la nave porque está en la cola del cometa, güey. El plan era, pues se van a cubrir, se van a vestir todos igual, se van a poner en literas y van a tomar barbitúricos. Y pues justo la noche que pasó el cometa, que estaba pasando el cometa, la noche más brillante, se suicidaron todos, incluyendo a Marshall, porque creían que pues iban a alcanzar a Bonnie, que estaba en la nave espacial. Entonces, 39 personas muertas. Empezaron a hacer muchas críticas porque cómo había pasado esto. Parecían miembros funcionales de la sociedad, tenían trabajos, güey. El Marshall los dejaba ir a ver a sus familias, entonces nadie supo que tenían esto planeado, ¿no? Entonces eso fue una secta, culto apocalíptico en el que pues llegó su apocalipsis y fueron. Y nuestro último ejemplo es uno que es muy controversial. No es el caso en el que ha habido más muertos, no es el caso donde ha habido más ataques. Sí, es controversial en cuanto a cómo pasó todo. Se llama la rama de los Davidianos, una secta religiosa cristiana que pues son de la iglesia de los 7 días, del séptimo día. Creen en la segunda venida de Cristo. Ellos creen bastante en que los milagros de la Biblia se pueden hacer, ¿ok? No es un grupo que, bueno, probablemente ustedes saben o se hayan enterado. Esto pasó en Waco, Texas. El David Koresh. No se llamaban Davidianos por David Koresh, sino que David Koresh se cambió el nombre porque eran los Davidianos. Pero pues ellos no se crearon con él, sino que existían desde 1930. Eran una rama de los adventistas. Y, bueno, una secta de los adventistas. Y pues ellos tenían, digamos, como un retiro en el que había construcciones que ellos habían hecho y que habían comprado desde los 1950s. Y ahí practicaban su religión. No estaban, digamos, como cerrados del mundo, sino al pueblo que estaba más cerca, pues siempre iban, tenían trabajos ahí. Pero hubo como una especie de vacío del poder cuando se murió el líder. Y el que había siempre sido, bueno,
desde unos años antes, el segundo al mando, pues fue el que como ascendió como líder natural, pero el David Koresh tenía otras ideas. Y entonces, pues empezó como a jalarse adeptos de este güey, y este güey lo exilió de la comunidad, pero él volvió y pues era bastante carismático. Era carismático y la gente empezó a seguirlo, y entonces se retaron a ver quién podía hacer que una muchacha de la congregación pues resucitara. El que tuviera, el que lo lograra, iba a ser el jefe de la iglesia. Ninguno lo logró, no se preocupen. Pero pues empezaron a disparar. Típico de tejanos. Pues no salió como salía, entonces empezaron a disparar. No mataron al güey, al antiguo líder, pero David Koresh ganó. Entonces ganó a los adeptos, güey. Y entonces empezó todo a ir mal. David Koresh dijo que, pues obviamente todas las mujeres eran sus esposas. Mujeres desde los 30 a la más joven, una niña de 10 años. Y empezó a meter esta idea de que venía la segunda venida de Cristo, venía pronto y que tenían que armarse. Porque ellos iban a ser los que iban a tener que lidiar con las repercusiones, porque ellos eran los buenos. Entonces al final el FBI empezó como a ver que estaban juntando armas y sabía que había ciertos como acusaciones de abusos a menores. Y también pues estaban buscando drogas, entonces el FBI decidió ir a ver qué pedo. Pero, o sea, es un grupo, era una secta religiosa que sabían que había armas. Eran alrededor de 100 personas, más o menos como 30 eran niños, menos de 12 años, en un complejo, en un edificio. Y fueron 900 agentes estatales, federales, tanques. Y entonces, pues, hay reportes, digamos, como no saben bien qué, no saben quién disparó primero. Hubo un par de reportes en los que agentes del FBI dijeron que ellos habían disparado primero porque habían matado a los perros. Pero después quitaron esos reportes. No sabemos. Siempre han dicho que los davidianos fueron los que dispararon primero. Y pues este güey, que era su profeta, era quien les había dicho que los estaban persiguiendo y que él se abogaba mucho diciendo que eso era Estados Unidos. Y que a él no iban a venir a quitarlo de su casa y hacerlo perder su fe sin que se defendiera. Y entonces, pues, se convirtió en realidad lo que el profeta había dicho, güey. Llegó el momento en el que comenzaba la segunda venida de Cristo. Venían por ellos, güey. Y pues después de que empezaron a disparar, los davidianos pues cerraron todas las puertas y comenzó un sitio. Algunos niños y mujeres los dejaron salir porque pues había gente que pues ya no quería estar ahí, pero muchos se quedaron con David Koresh y pues empezaron a dispararse. En la primera ronda hubo 6 davidianos muertos y 5 agentes federales muertos, como dispersados en distintos lugares. Y entonces se empezó a hacer, después de que liberaron a un par de personas, se empezó a hacer una tregua diciendo que les iban a dar permiso de enterrar a sus muertos. Pues también hay que pensar que ellos habían sufrido ya varios días donde les ponían luces impresionantemente brillantes a las ventanas y que les ponían música desde, al parecer, These Boots Are Made for Walking, hasta sonidos de tortura de lechuzas y de conejos. Y pues bueno, el punto es que cuando se da esta tregua, pues empiezan a dispararse entre todos. Al final creo que hubo como 7 sobrevivientes en general. Y hubo bastantes agentes federales muertos también, hubo policías muertos. Pero pues la secta se volvió como esta célula violenta y hasta el día de hoy hay mucha controversia de por qué el FBI hizo eso, por qué usaron esas tácticas. Pues sí, como
Si sabían que había alguien inestable en cuanto al liderazgo de esta secta, ¿por qué lo hicieron así? Ese es un ejemplo de cuando todo sale mal, ¿no? No solo, digamos, hubo un suicidio dentro de su comunidad, sino que hubo un ataque. Todos estos ejemplos, lo que les he traído es para que sepan un poco que pues las religiones no siempre han sido lo que tenemos ahora, ¿no? Y las sectas y como estas divisiones de pensamientos y que pueden ser como muy leves, como alguna práctica específica, pues se dan y se forma un grupo aparte. Y de ahí puede ir evolucionando y eso se forma otros grupos por sí mismo. Y ahora tenemos una variedad impresionante de religiones y de sectas y de creencias a lo largo de todo el mundo. Pero pues eso no quita que algunas como que no sean aceptadas por la sociedad, ¿no? Que no sean, pues sí, que no vayan, ya sea por cosas de la sociedad o que vayan en contra de ciertos pensamientos que se tienen o ciertos preceptos que se tienen, para bien o para mal. No, o sea, hay algunos que pues sí, no mames, o sea, había abuso de menores, güey. O sea, hay muchas sectas con abusos de personas y de robos, güey. Y pues no todas son buenas y no todas son malas. Entonces, pues recuérdenlo cuando de repente estén con un grupo de personas y les digan, oye, es que esto se ve como una secta, ¿no? Pero de verdad, güey, de verdad se... La Pau dice que los convoyentes, ¿eh? Eso sí me parece una secta, ¿eh? Lo que quería decir es, pues, o sea, aliviánense, ¿no? O sea, sí hay sectas malas, pero pues también hay sectas que pues solo son un grupo aparte, güey, ¿no? Pero, cuidado, güey, cuidado. No saben si su secta va a evolucionar a algo horrible. Así que, cuidado, mejor sin sectas. Pues bueno, pues hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias, Clau. Gracias. Gracias por recomendar este tema. Espero que te haya gustado, la verdad. Durante este video hice más o menos como algo en cuanto a historia. No me metí tanto en los aspectos, digamos, sociológicos, sociales, de la teoría. Porque, pues, a lo mejor la Pau puede hacer un video acerca de eso. Sociología cotidiana. Espérenlo. Espérenlo. Por si quieren ver como esta parte más teórica al respecto, también qué repercusiones tiene en cuanto a la sociedad de alrededor. Y pues bueno, muchas gracias. Ya saben, como siempre, recomiéndenme un tema. Ya tenemos tema para la próxima, pero para la otra. O sea, dentro de 2, ¿ok? Pero pues sí, recomiéndenme un tema y pues hasta aquí llegamos. Adiós.